la adopción en la visión espírita como compromiso espiritual. ¿Cuál es la diferencia de paternidad espiritual y paternidad biológica? Podríamos decir que desde el punto de vista de la paternidad, bien sea biológica o bien sea de adopción, en ambas coexiste un compromiso de paternidad espiritual. Los futuros receptores, tanto en el caso de los biológicos como de los que adoptan, esos padres, por lo tanto, sea en cualquiera de los dos modos, están unidos por la ley de causa y efecto, junto al futuro reencarnante o al futuro ser en adopción. En cualquiera de ambos, no hay cómo poder eludir la responsabilidad moral de esos padres, puesto que el encuentro o reencuentro con que ese hijo irá a llegar hacia ellos está dirigido por las leyes divinas. Es natural que sea de extrema importancia dentro de la paternidad en cualquiera de ambas modalidades, de ambas fórmulas. Consiste un compromiso de causa y efecto, porque esa gran importancia de responsabilidad y madurez que habrán de tener aquellos que buscan ser padres, lo encontramos en la pregunta 208 del Libro de los Espíritus, en donde Kardec pregunta a los espíritus: ¿no tiene influencia el espíritu de los padres en el del hijo después de haber nacido éste, o por extensión, después de haberlo adoptado? Porque sus acciones, poco más o menos así nos viene a dar la instrucción el espíritu que responde, tendrán su repercusión en el presente, de acuerdo al amor y educación que le deberán prestar al hijo, para que éste crezca rodeado de afecto y cariño. O bien, dependiendo, podrán lanzar a la sociedad futuros posibles delincuentes de acuerdo a la falta de ese afecto y dirección que se traducirá en amor y en educación, porque no podemos olvidarnos que en toda correspondencia, sobre todo en el trato para con los hijos, tiene que haber ambas posiciones. Amor sin olvidarnos de la educación, porque sin esta, el amor se encuentra siempre en una posición falsa, y sin el amor, la educación no tendría el objetivo que persigue el espíritu en el curso de sus encarnaciones. Hay otra pregunta muy interesante, y es: ¿por qué algunas parejas tienen que acudir a la adopción y hay otras que simplemente pueden hacerlo biológicamente, quedar embarazadas? Sería más bien de naturaleza de libre voluntad. Los padres determinan, la pareja en sí es quien determina la posibilidad, la función de ver la vía de buscar la paternidad biológica o bien la de adopción. Por el general, por el común de los casos, se recurre a la línea de la adopción cuando la pareja, los futuros padres, han agotado, podríamos decir, todas las vías naturales que la propia disponibilidad de su salud les pueda permitir. En este caso, yo tengo el ejemplo de uno de los hijos, el adulto, el mayor, sin saber por qué, se sometieron a todo tipo de análisis y de pruebas por parte de la medicina, porque a pesar de los intentos que ellos realizaban, lo natural no les sobrevenía. Y
transcurrido un tiempo, puesto que ellos lo que deseaban era tener la paternidad de algún modo, pues a sugestión de los propios médicos, ellos recurrieron a la fertilización in vitro, por ejemplo. Si hasta incluso esta hubiera llegado a fallar, no me cabe ninguna duda, porque estaba también dentro de sus planes que ellos hubieran acabado adoptando. Por lo tanto, comprendo que ha de ser una decisión libre, ¿no? De voluntad libre por parte de la pareja y de los futuros padres. Llegados hasta aquí, todo es natural, bien sea biológicamente, por fertilización in vitro o por adopción. Y lo que sigue siendo natural es que una vez tomada la decisión, es que la pareja tenga muy presente la gravedad del momento, no por dramatizarlo en absoluto, sino por comprender la repercusión que va a tener para ellos y para el futuro hijo al respecto del resto de su vida. Hablar del resto de su vida. No es lo mismo hablar de una pareja en el matrimonio cuya sabemos que las leyes del divorcio permiten la separación, el distanciamiento entre los padres, pero no así respecto de los hijos. Y se podrán seguir siendo padres pues dentro de un programa de permanecer juntos o separados, pero a los hijos no podrán renunciar a los mismos. Tendrán que seguir prestando cuentas frente a la divinidad, frente a la conciencia suya propia, frente a la del hijo. Por más que las leyes civiles nos indiquen que la responsabilidad total de los padres respecto de los hijos está dependiendo de la legislación de cada país, naturalmente. En el nuestro está hasta los 18 años, momento en el cual se considera la mayoría de edad, pero desde todo punto de vista emocional, afectivo, moral, espiritual, sabemos que aunque se cumpla esa mayoría de edad, los padres seguimos teniendo una cuenta pendiente para con ellos hasta el día que Dios determine nuestra desencarnación. Y yo tengo otra pregunta muy conectada a esta, y es, ¿la adopción puede ser parte del el plan reencarnatorio, o sea, decidida antes de? Lo propio, lo natural, lo que establece la ley natural es la reencarnación a través del nacimiento biológico. Esto sería el programa a tener presente hasta incluso antes de la encarnación del ser, del espíritu, porque no podemos olvidarnos que en estado de espíritu el ser tiene la prerrogativa de poder escoger a los futuros padres. En cuanto a estos, seguramente, aunque pueda estar proyectada esa faceta que acabas de enfocar desde el punto de vista espiritual, desde la espiritualidad, seguramente que a los padres, sin embargo, cuando estén ya en su posición de reencarnados, no se les desvelará, por lo que tendrán que recurrir a la propia metodología que la naturaleza orienta en ese sentido. Habrán de realizar todo el curso. Es decir, habrán de procurar buscar el hijo biológico, tal vez, quién sabe, si vayan a procurar los métodos artificiales que la moderna medicina de la obstetricia ofrece en la actualidad, y probablemente a través de la madurez de sí mismos será el instante ese, si no hay viabilidad en cualquiera de ambos casos, será instante ese en que los padres, tal vez reflexionando, meditando, acaben en la conclusión de ¿y si vamos a la adopción? Si ese pudiera ser un programa antes de la encarnación, ese será el instante en el cual ellos obedecerán a su inspiración, a su intuición,
será el momento en que tal vez dentro de sí se produzca esta fase en la cual vamos a adoptar. En el vamos a adoptar, la espiritualidad mayor, la espiritualidad superior, naturalmente, si, como hemos dicho al principio, si la ley de los renacimientos es de procedencia divina, es de ley divina, es natural que aunque sea a través de una adopción, no habrá de existir el acaso, la casualidad. Se seguirá pronunciando la causalidad. En este punto hay infinidad de ejemplos de aquellos en los cuales los padres, después de todo este proceso que acabamos de relatar, hayan acabado al final en la conclusión de la adopción, que pueda ser la mejor vía, si no acaso la única, Claro. si los otros elementos se agotaron y no dieron buen resultado, ¿no? Y en esa adopción el espíritu que estará ahí, bien sea que esté en la otra parte del mundo, en este caso también tengo el ejemplo de una sobrina directa, de familia directa, de nuestra familia, que ellos fueron, después de agotar estos recursos de los que hemos estado relatando, ellos fueron finalmente a China y adoptaron a una niña de esa nacionalidad, de ese país, ¿no? Y es una joven de 24 años ya. La tuvieron con ellos desde apenas los primeros meses de su nacimiento. La afinidad que observo entre esa hija, la hija de mi sobrina, y esos padres, no hay absolutamente diferencia ninguna acerca de aquello que hubiera podido ser a través de un nacimiento biológico. Y es importante también aclarar, creo que es muy prudente aclararle a todos los que nos están viendo que cada caso es un caso. Entonces, no podemos generalizar porque cada ser humano ha hecho decisiones del pasado, ¿cierto? Que han causado efectos y todas las decisiones son diferentes, todos los efectos son diferentes. Entonces es importante entender que nunca podemos juzgar o generalizar, es que esto siempre sucede, porque en caso, no solo en caso de adopción, pero en caso de todas las situaciones que nos suceden en el mundo, como tú dices, no hay azar, no hay accidentes, pero no podemos entender y no tenemos la capacidad de entender qué hemos hecho en el pasado, ¿cierto? Entonces es muy bonito respetar y honrar que todos somos casos diferentes, auténticos y no podemos generalizar, ¿verdad? No se puede generalizar. Y siempre hemos de tener muy presente la ley de causa y efecto. No podemos olvidarnos, en la pregunta 204 del Libro de los Espíritus, Kardec también plantea lo siguiente: puesto que tenemos muchas existencias, el parentesco se remonta a otras de la actual, distintas de la actual. Y la respuesta de los espíritus es: no puede suceder de otro modo. La sucesión de las existencias corporales establece entre los espíritus lazos que se remontan a vuestras existencias anteriores. Si bien, como muy bien has situado al respecto de no tener memoria de nuestro pasado, lo cierto es que desde un punto de vista filosófico podemos decir que nuestro pasado se encuentra inclusive o incluido en nuestro presente. Nosotros somos tal como nos hemos construido a lo largo de las multitudes de existencias que llevamos por detrás de nosotros. Y a lo que aspiramos, aquello que nosotros concebimos de a dónde nos gustaría llegar, cómo nos gustaría ser dentro de lo que ya estamos partiendo de aquí y ahora mismo, será una realidad mañana. Hoy es un esbozo. Hoy estamos
tratando, ¿no? Aspiramos, ¿quién no? A la belleza que nos da la naturaleza, aspiramos en respetarla, aspiramos en amarla, aspiramos en no abusar de la misma. De ahí a llegar, sin embargo, a los a los grandes personajes que han hecho de la naturaleza su credo en cuanto al respeto, a la admiración, dando incluso la vida por la misma, como así podemos entender personajes como Gandhi, Martin Luther King o la Madre Teresa de Calcuta. Entiendo que aunque parece que no viene al caso, pero ellos han sido grandes cultores de la naturaleza en todos los aspectos, en todos los ámbitos. Pues bien, para llegar a ser a alguien como ellos, que es esta la destinación dentro de nosotros, es esta. Será para un mañana, será para un porvenir, pero estamos proyectándolo desde ahora y alcanzaremos un día lograr hacerlo a través de los egos, a través de las distancias de la que la espiritualidad nos ofrece a través de la reencarnación, ¿verdad? Claro. Esa es nuestra aspiración. Nuestro ayer, sin embargo, de la misma manera que hoy actuamos, hoy repercutiremos en lo que será mañana, el ayer repercute en lo que nos sucede hoy. Es lo único que tenemos que tener presente. Santiago, yo tengo otra pregunta muy interesante. ¿Qué nos aconseja la doctrina espírita para los que queremos adoptar? ¿Qué grado de responsabilidad, qué grado de madurez? El del amor, Esteban, el del amor. Y esta es una facultad y es una condición que no le es negada a nadie. Y el de la educación, porque también es otra condición y es otra facultad que es indispensable a todos. La recomendación para toda persona que quiera alcanzar la paternidad, sea en cualquiera de los aspectos que hemos planteado, es menester verse a sí mismo como aquel que ya fue infante y qué fue lo que recibió de los propios padres. Naturalmente, si de lo que se trata aquí, que estamos generalizando inevitablemente, ya sabemos que existen procederes de toda naturaleza, de toda índole, ¿no? Desde los padres que son rectos, correctos, íntegros, a aquellos que pues abandonan hasta incluso a los propios hijos, como pueden llegarse a dar en casos muy extremos. Entre los dos puntos, trataríamos de buscar el intermedio, el del equilibrio. Y sí, sin duda nos quedamos por ofrecer, aunque no lo hayamos recibido, primero y ante todo, amor y después educación. En una oportunidad que tuve la ocasión de visitar la Mansión del Camino en Salvador de Bahía, Brasil, y por tratarse precisamente de una institución modélica en el ámbito de la adopción de hijos huérfanos, de niños y de niñas huérfanos de padre y madre, considero que frente a un hombre como Divaldo Franco, que no solo es un padre por adopción de más de 800 hijos, que haya llegado a adoptar, sino que además es un maestro en espiritualidad, yo cabía que le hiciera la pregunta, porque en esa ocasión yo hubiese viajado a la Mansión del Camino junto con mi esposa y junto con el hijo, que tenía apenas 2 años en ese momento. Y cuando le hice la pregunta, ¿cómo es necesario educar hoy, dados los desafíos de los momentos presentes que en las sociedades modernas avanzadas tenemos los padres? Y me situó frente a esta condición, con amor, pero con rigor, la educación.
el afecto, el cariño, la combinación de ambas. Y considerar esto, que también hemos comentado tú y yo en un principio, la de que nuestra relación de padres será hasta nuestra muerte, o como padres será hasta nuestra muerte. Y la repercusión también de padres que no son responsables y abandonan. En varios casos, huérfanos son abandonados no una, ni dos, pero 3 veces también por padres adoptivos que no desean esa labor. En este caso extremo, tenemos que inevitable e irremediablemente echar mano de las instrucciones del Evangelio con Jesús, porque el Evangelio, según el espiritismo de Allan Kardec, es un tratado de alta psicología y que nos puede deslindar muchos aspectos que puedan pasar desapercibidos. En realidad, la mentora de Divaldo Franco, Joana de Angelis, como bien sabemos, tiene desde hace ya más de 25 años establecida una pauta en la profundización del Evangelio, del estudio del Evangelio a la luz de la psicología profunda. Ella, que es una extraordinaria exponente de la psicología de Carlos Gustavo Jung, en la psicología profunda que ella desarrolla, nos tiene en este punto alertados sobre un aspecto. Nos dice que un espíritu que en la infancia corporal no recibe en el nido doméstico, delante de su historiografía perturbadora, desarrolla futuros cuadros de enfermedades psicológicas u orgánicas que puede desarrollarlas. Nos dicen las instrucciones espirituales que muy bien pueden estar espiando suavemente los delitos que no fueron rescatados y que ahora son cobrados por la vida, reestructurando la conciencia del deber o despertando hacia ella. Respecto a los hijos que son abandonados, en el meollo de la cuestión estaba ese punto. Respecto de los padres que actúan de semejante manera, de semejante fórmula, no cabe duda que ellos están justo iniciando un proceso de causa-efecto, de acción-reacción, que tendrán que encontrarse a su vez en el día de mañana, porque la ley divina, junto a sus propias conciencias, les pedirán cuentas de ese abandono. Qué maravilloso este episodio, de verdad, quedé muy feliz y te agradezco como siempre por participar con nosotros. Ha sido un placer para mí que una vez más hayamos podido tener esta oportunidad y un agradecimiento de nuevo y un estímulo. Todas las personas que conozco a través de Frater TV, como a través de Iberoamérica Espírita, son de un nivel medio de juventud extraordinario. Es un ejemplo para nosotros, los de mi generación, que estéis con ese impulso, con ese vigor. Además, habiéndoos convertido en técnicos de televisión, prácticamente, ¿no? Porque esto es en miniatura un estudio de televisión, lo que se está desarrollando. Encontrarnos, pues, a gentes como vosotros, a personas como vosotros, jóvenes, con ese nivel de penetración en un conocimiento que va a causar tanto bien a la humanidad, el hecho de que se pueda permitir profundizar en él. Estáis realmente siendo vosotros la avanzadilla del mundo de regeneración, Esteban. No me cabe duda alguna. Gracias. Y a todos les deseo, como siempre, lo mejor de lo mejor y mucha paz. Hasta el próximo episodio.